¿Cuál es el mayor asesinato sin resolver en su país? Olof Palme, el entonces primer ministro sueco, fue asesinado en 1986. La investigación concluyó en 2020 que Stig Engström era el asesino. Pero como había muerto en 2000 no pudo ser juzgado y la investigación fue cancelada. Nunca hubo evidencia física y la mayoría de la gente cree que Stig no fue el verdadero asesino. Pero probablemente nunca habrá una conclusión satisfactoria para el caso. En Kazajstán tuvimos un líder de la oposición que aparentemente se suicidó pegándose 2 tiros en el pecho y 1 en la cabeza. Edith, como ustedes disfrutaron esta historia, su nombre era Samanbek Nurkadilov, pueden buscar en Google más sobre este caso turbio. Uno de los casos más recientes, tal vez hace un par de años, fue el de un miembro del KNB, antiguo KGB, que aparentemente sufrió una sobredosis de alguna droga sintética. Mi amigo estaba en el caso y me contó más detalles que nunca llegaron a hacerse públicos. Aparentemente tenía los brazos atados detrás de la espalda y tenía una especie de guantes de cocina, por lo que ni siquiera podía usar los dedos. Su cabeza estaba completamente cubierta con cinta adhesiva, ni siquiera agujeros para las fosas nasales, como una momia, sino con cinta adhesiva. Una investigación más exhaustiva reveló que tenía VIH, que aparentemente contrajo menos de un año antes. Ese mismo año nació su primer hijo. También le debía a una organización de microfinanzas algo así como $10,000 que perdió jugando. Toda esa historia es un auténtico desastre y mi amigo me dijo que los funcionarios dijeron que era Odd para salvar la cara del KNB. Imagínese lo jodida que era la situación al decir que su agente estaba salvando las apariencias. En Australia probablemente sean los niños Belmont. 3 niños que fueron a la playa en enero de 1966 y desaparecieron. Todavía informan sobre ellos todos los años. El otro es William Farrell, un niño de 3 años que estaba en un hogar de acogida cuando desapareció. Irlanda. Sophie Tuxon du Plantier. Una socialité francesa, poco famosa. Tenía una cabaña en medio de la nada en el sur de Irlanda. Apareció violentamente asesinado a golpes un día de los años 90. La policía falló en la investigación, que aún no ha sido resuelta. Hay un sospechoso popular, un periodista local con un historial de violencia contra las mujeres, que francamente parecía muy impopular en la ciudad. No hay muchas pruebas reales, claro está. Murió hace 1 o 2 meses. O un asesino que nunca se enfrentó a la justicia, o un acusado falsamente que pasó décadas siendo acosado y murió sin limpiar su nombre. Probablemente nunca lo sabremos con seguridad. En un viaje reciente a Adelaida me enteré de los asesinatos familiares. Supuestamente, los asesinatos fueron cometidos por un grupo de la alta sociedad de Adelaide. Los autores utilizaron drogas que solo estaban al alcance de los médicos. Realizaron actos espantosos con jóvenes homosexuales. Creo que una de las víctimas fue cuidadosamente diseccionada en pedazos y luego reensamblada con una cuerda como si fuera una extraña marioneta humana. Es bastante morboso. Un tipo asumió la culpa y fue acusado de los asesinatos. Sin embargo, la mayoría todavía piensa que los perpetradores todavía están en la comunidad y los que saben tienen demasiado miedo para hablar. El niño Lorenzo. Básicamente es el caso de John Bennett Ramsey de Puerto Rico, menos que el niño sea una estrella de un concurso de belleza infantil, mezclado con el caso de Casey Anthony. Un niño de 8 años fue asesinado en su casa. Ha habido un puñado de sospechosos a lo largo de los años, pero no se pudo encontrar ninguna evidencia real contra ninguno de ellos. También hubo muchas cagadas en la investigación, incluida la gente que limpió la escena del crimen antes de que los investigadores forenses pudieran estudiarla. La madre del niño se convirtió en sospechosa en un momento dado, y los medios lo criticaron tanto que se convirtió en la mujer más odiada de toda la isla. Todas las personas con las que hablé pensaron que ella lo había hecho. Debido a esto, el secretario de Justicia renunció a su cargo para convertirse en su abogado personal, lo cual es raro e incompleto. Extraño. Después de un par de años, el Departamento de Justicia dijo que ya no era sospechosa. Después de eso hubo otros sospechosos, incluido un hombre manco, pero nadie ha sido acusado oficialmente todavía. Han pasado 14 años y no creo que el caso se resuelva jamás. El caso Zodiac Killer es un notorio misterio sin resolver de finales de la década de 1960 en el norte de California. Se confirma que el asesino, que se dio a sí mismo el nombre de Zodiac, asesinó a 5 personas e hirió a otras 2, aunque afirmó haber matado a 37.
Zodiac se burló de la policía y los medios de comunicación con letras y cifras crípticas, algunas de las cuales han sido resueltos, mientras que otros siguen siendo un misterio. A pesar de los numerosos sospechosos y las investigaciones exhaustivas, la identidad del asesino nunca ha sido confirmada y el caso permanece abierto, lo que continúa intrigando tanto a las autoridades como al público. El asesinato de Yvonne Mankey en 1985, el doble asesinato de Wanda Evans y Paul Coates en 2000, el asesinato de Rosemary Ann Crozo Warner en 2014 y el asesinato de Susan Susie Poupart en 1990 se encuentran entre los numerosos asesinatos sin resolver en el norte de Wisconsin. El asesinato de William Clapp en 1993, el asesinato de Kenneth Hughes en 2006, el asesinato de Angelina Wall en 2001 y el asesinato de Mary Kathleen Schley en 1974 se encuentran entre los asesinatos sin resolver en el centro de Wisconsin, al igual que la desaparición de Lori DePaz en 1992, Amber la desaparición de Wilde en 1998, la desaparición de Carla Berg en 2009 y la desaparición de Ricky Jean Brand en 1949. El asesinato de Chad Maurer en 1990, el asesinato de Christine Rothschild en 1968, el asesinato de Susan LeMahieu en 1980, el asesinato de Andrew Nemor en 1986 y el asesinato de 1973. El asesinato de Mark Jussel se encuentran entre los asesinatos sin resolver en Madison, Wisconsin. Además, el asesinato de Deborah Banner en 1976, el asesinato de Julian Hall en 1978, el asesinato del Dr. Thomas Speer en 1971, el asesinato de Shirley Stewart en 1980 y el asesinato de Julie Sperschneider en 1979, incluida también la desaparición de Emma Moriarty en 2004. Hay todos asesinatos sin resolver en el condado de Dane, Wisconsin, y en Milwaukee hay mucha gente que es arrojada a lagos y nunca se resuelve, pero no puedo encontrar el mayor caso de asesinatos sin resolver. Parte China. El famoso caso chino de la Dalia Negra. Una mujer había tenido una discusión con su compañera de cuarto. Dijo que volvería pronto y que quería salir a caminar. Ella nunca regresó. Después de varios días, una anciana china pobre ve una bolsa de lo que parece ser carne y piensa que son restos de carne de una tienda. Ella lo toma pero nota un brazo en la bolsa. Se supo que se trataba de la mujer desaparecida. La habían cortado en 1.000 pedazos. Algunas partes del cuerpo se cocinaron parcialmente durante varios días. Hay una fotografía gráfica que puedes ver donde la policía junta los precios reducidos para crear una imagen grande de ella. Es espantoso. Han pasado 20 años y nadie encontró a su asesino. Su hermana está tratando de encontrar justicia para su hermana, quien fue la primera de la familia en estar en la universidad. Un banquero asesinado a tiros en la puerta de su casa en Nern. Su esposa había abierto la puerta a un hombre que pidió hablar con el marido. Este hombre le dio un sobre vacío que fue a mostrarle a su esposa y le dijo que era raro. Regresé a la puerta y ¡bam! Muerto a tiros. El sobre probablemente era solo un accesorio para asegurarse de que llegara a la puerta y permaneciera allí el tiempo suficiente para ser asesinado, bajando un poco la guardia por pura confusión. También se especula que se trataba de un error de identidad, que el Alistair Wilson equivocado, y que el asesino tenía la dirección equivocada. Hubo un caso similar en Edimburgo donde un abogado fue atacado aleatoriamente afuera de su propia casa una noche, nadie se atribuyó la responsabilidad, nadie volvió a buscarlo, pero resulta que un conocido mafioso vivía muy cerca y se parecía mucho. La especulación sobre la disputa de planificación en el pub cercano suena un poco descabellada para ese escenario. Masacre de Arkankergen. Un tipo, Vladislav Chelak, fue reclutado por el ejército y finalmente desplazado para servir en un puesto de guardia fronterizo. Se trataba de un puesto fronterizo entre Kazajstán y China construido principalmente con el propósito de evitar que los chinos cruzaran la frontera para recolectar yerbas específicas. Un día el puesto perdió comunicación, se supo que el puesto se quemó y 15 personas asesinadas. Se encontró que todos los militares estaban muertos, todos excepto Chelak. Se inició una investigación y en aquel entonces se discutieron muchas versiones sobre lo que sucedió exactamente esos días.
Al final, los funcionarios le colgaron todo al sobreviviente y le dieron cadena perpetua, a pesar de que la gente cuestionó la posibilidad de que un hombre pudiera matar a 15 soldados completamente equipados y entrenados. Algunos dicen que el puesto era un punto por el que se contrabandeaban grandes porciones de mercancías. Los contrabandistas estaban en tratos con las autoridades locales, tal vez incluso con los políticos, por lo que no los tocaban, pero los soldados regulares, de entre 18 y 19 años, no podían saberlo. Simplemente hicieron lo que creían que era correcto, proteger la frontera. Pero cuando detuvieron a los contrabandistas, algunas autoridades kazajas perdieron un montón de dinero y definitivamente no les gustó. Soy ecuatoriano y aquí todos conocemos este caso. El caso de los hermanos Restrepo ocurrió en Quito, ciudad capital del país, en el año 1988, cuando dos hermanos, Santiago, 17, y Andrés, 14, Restrepo salieron de su casa para ir a buscar a un amigo. Se llevaron el auto de su padre, que conducía a Santiago. Nunca regresaron a casa. Sus padres comenzaron a buscarlos por la ciudad, y luego en ciudades cercanas, llegando hasta la frontera con Colombia. Muy pronto comenzaron a sospechar que habían sido capturados por la policía y detenidos ilegalmente, algo que solía suceder en esa época. La investigación y el interés por el caso ha ido subiendo y bajando con los años, pero hoy en día tenemos una cronología más clara de los hechos. Los hermanos fueron detenidos por la policía en un control de tráfico, fueron retenidos y torturados posiblemente con métodos de asfixia, el hermano mayor murió a causa de ello. Los agentes mataron al hermano menor para no dejar testigos y luego decidieron deshacerse de los cuerpos en un lago a unas horas de la ciudad. Aún no han encontrado sus cuerpos y muchos de los agentes que fueron cómplices directa e indirectamente de sus muertes quedaron impunes. Su padre siguió intentando encontrar sus cuerpos durante todo este tiempo. Su madre falleció 6 años después de su desaparición en un accidente y su hermana menor publicó un documental sobre el caso hace varios años. Estoy revelando muchos detalles, es un caso muy largo con mucha desinformación y callejones sin salida. La mayoría está de acuerdo en que sus cuerpos están en ese lago y está claro que la policía los mató, pero aún quedan muchos asuntos sin resolver en torno al caso. Esto ha sido todo por hoy, gente, muchas gracias por ver el vídeo.